En la década de los 60 fue un periodo de intensa rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en lo ideológico, en lo nuclear y en lo espacial, culminando la llegada de 1969 a la Luna. Paralelamente, a conflicto con la guerra de Vietnam y la expresión de Checoslovaquia, dieron surgimientos de movimientos sociales y culturales significativos, impulsados por los avances tecnológicos y nuevas ideas. El año de 1968 se destaca por una oleada de movimientos estudiantiles y eventos trascendentales por la Primera Praga y los asentamientos de líderes como Robert Kennedy y Martin Luther King, marcando la pauta de movimientos populares de la posguerra, y el proyecto analizará los eventos y su contexto. El movimiento estudiantil de 1968 en México. Su objetivo en general, un cambio cultural y la crítica del gobierno autoritario. El movimiento cobró un impulso significativo tras la expresión gubernamental de la protesta estudiantil. Un evento importante fue la Marcha Silenciosa del 13 de septiembre de 1968, donde los estudiantes y profesores marcharon en silencio desde el Museo Nacional de Antropología hacia el Zócalo para protestar por las ocasiones de violencia del gobierno y el silencio del presidente Díaz Ordaz sobre el tema. El silencio de la marcha fue una poderosa declaración contra el gobierno. El texto enfatiza en la creciente expresión de parte del gobierno mexicano, que culminó en la masacre de los estudiantes de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, un evento que marcó profundamente a la nación y generó serias humanas. A pesar del trágico final, se considera que el movimiento tuvo un impacto durante el desarrollo democrático de México, fomentó la mayor conciencia de la necesidad, democracia y desafío del régimen autoritario. El movimiento también conjunto al surgimiento de partidos de la oposición y la organización no gubernamentales más fuertes, que lo contribuyó en la sociedad civil activa en México. En esencia, el movimiento estudiantil de 1968, a pesar de la violenta respuesta del gobierno, se considera un movimiento significativo en la historia de México que contribuyó a cambios democráticos y coincidencia social a largo plazo. En mayo de 1968, Francia vivió una masiva protesta de estudiantes y obreros por cambios educativos, laborales y sociales. La expresión política de protestas estudiantiles de Nanterre y Sorbona detonó la noche de las barricadas. Las centrales obreras se unieron a una huelga general. El gobierno intentó dividir el movimiento con los acuerdos de Jenin y de Eugene respondió a las elecciones anticipadas, ganando. Aunque no hubo revolución de inmediata, el Mayo de francés inspiró en movimientos globales. Los estudiantes bajo el movimiento del 22 de marzo se ocuparon de espacio y expresaron su deseo del cambio radical de grafitis y protestaron el Mayo de huelga de la historia de Francia. Movimiento estudiantil en Alemania Occidental. El año 1968 representa esencialmente un movimiento de protesta estudiantil. Duró en Alemania de 1967 a 1969. Como algunas partes de la generación más joven de formación académica estaban convencidas de que el Bundestag crecía de una oposición parlamentaria suficientemente efectiva, los actores del movimiento llamaron a una oposición extraparlamentaria, APO en sus siglas alemán. El movimiento se caracterizó por el rechazo de los estudiantes que protestaban el tradicionalismo y a la autoridad política alemana, que incluía a muchos exfuncionarios nazis. Los disturbios estudiantiles habían comenzado en 1967 cuando el estudiante Benno Ohnesorg recibió un disparo de un policía durante una protesta contra la visita de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán. La raíz del movimiento de protesta. El movimiento del 68 fue un gran experimento social llevado a cabo por una pequeña minoría. Se puso en tela de juicio casi toda la política y la sociedad, los parlamentos y los partidos, la justicia y la policía, las iglesias y los sindicatos, los bancos y las empresas, la prensa y los medios de comunicación
instituciones sociales centrales como la familia, la escuela y la universidad. Sin dudas, 1968 fue un desafío político importante, tal vez incluso el de mayor alcance jamás ocurrido en la historia de la República Federal. Llega la crisis estructural de la universidad, donde las universidades aceptaron más o menos voluntariamente los programas de desnazificación y de reducción, y dieron en la institución universitaria alemana una morada de la inteligencia, un bastión de una tradición esencialmente sólida, en tanto se mantuviese lejos de la influencia del Estado y de hecho de la política en su conjunto. La SDC, de tres grupos principales, se pueden distinguir entre las muchas tendencias representadas dentro de la organización. El grupo histórico más antiguo, las socialdemócratas de izquierda, han perdido la mayor parte de su influencia y están confiados principalmente a la Universidad de Marburg. Rudi Dutschke fue el rostro de la generación de 1968, ya que fue una fuerza impulsora más importante dentro de este movimiento, que era la Unión de Estudiantes Alemanes Socialistas, SDC en sus siglas en alemán. Sin dudas, podemos decir que gracias a este movimiento no hubieran existido el cambio de mentalidad, ni los estilos y los planes de vida, la formación de normas de la sociedad civil o la liberación de las nuevas clases medias. Revolución en Checoslovaquia, o bien conocida como la Primavera de Praga en 1968. Después de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia quedó bajo la influencia de la Unión Soviética. En 1948, el Partido Comunista tomó el poder, instaurando un régimen autoritario alineado con Moscú. Durante los años 60, el país atravesó una fuerte crisis económica agravada por el modelo comunista centralizado, la represión política y la falta de libertades. Creció entonces el malestar social, especialmente entre intelectuales y estudiantes, quienes exigían cambios profundos. En enero de 1968, Alexander Dubček fue nombrado secretario general del Partido Comunista. Representaba una línea reformista y puso en marcha un ambicioso proceso de apertura conocido como socialismo con rostro humano. El programa de acción, adaptado en abril de ese año, planteaba ampliar las libertades de prensa, expresión y asociación, reconocer derechos civiles y rehabilitar a víctimas del régimen, crear una federación checo-eslovaca más equitativa, implementar una economía mixta y descentralizada, permitir mayor pluralismo político. Las reformas fueron muy bien recibidas por la población, que empezó a organizarse en nuevas formas sociales, políticas y culturales. Sin embargo, estas transformaciones inquietaron a la URSS y a otros países del bloque socialista. El 20 de agosto de 1968, tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia para enfrentar el proceso. El liderazgo checo fue forzado a firmar el Protocolo de Moscú, aceptando la ocupación militar y el control soviético. En abril de 1969, Dubček fue reemplazado por Gustav Husak, quien restauró la línea dura del comunismo. La Primavera de Praga se convirtió en un símbolo de la lucha por un socialismo democrático y por la libertad dentro de un sistema totalitario, aunque terminó siendo sofocada por la fuerza. En resumen, los movimientos populares y estudiantiles posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría fueron un reflejo de las transformaciones sociales y políticas de la época, buscando mayor democracia, justicia social y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. De todos los movimientos narrados con anterioridad, hay varios elementos que dan respuesta a lo planteado en la introducción y es sobre el análisis del objeto de estudio, que ahora podemos definir que es el proletariado, especialmente la clase obrera y los estudiantes, pues este es quien en todos los casos anteriores inicia con los movimientos y que además los objetivos de estos están muy relacionados a la clase social a la que pertenecen. Además que se podría mencionar también a las ideologías que compartían sobre el desafío y a la autoridad y los medios en busca de reconocimiento y libertades. Más allá de los hechos está el impacto que estos tuvieron, estando en primer lugar la revolución ideológica que hubo posterior a este movimiento y cómo estos perduran hasta la actualidad en los distintos contextos, como lo es la matanza de Tlatelolco para México o el mayo de 1968 para Francia, que conforme al paso del tiempo, en vez de mermar, estos acontecimientos han tomado más fuerza a la cultura, como por ejemplo de los cambios socioculturales que originó la etapa postguerra.